En el corazón de la isla Tuanchen, una de las 3 islas situadas en el lago Kunming, en el Palacio de Verano, se encuentra el pabellón Jijin. Las 3 islas Tuanchen, Nanhu y Zhao Jiantan simbolizan las 3 islas de hadas, que según la leyenda china estaban en el mar de China Oriental. El pabellón Jijin presenta una apariencia bastante extraña y caprichosa. Obviamente fue construido a imitación de una torre en las Islas de Hadas. En un tiempo fue la estructura más llamativa en la parte noroeste de Qingyuan, el Jardín de las Ondas Claras, más conocido como el Palacio de Verano. Según cuenta una vieja historia, cuando los soldados británicos y franceses saquearon Qingyuan en 1860, incendiaron el astillero al lado del fuego. Esto les impidió llegar al pabellón Jijin, que se encontraba bien alejado de la orilla. Más tarde, durante el reinado del emperador Tongzhi, la madera fue retirada del pabellón y fue utilizada en la reconstrucción de Yuanmingyuan, el antiguo Palacio de Verano. Hoy en día las plantas crecen en la isla y el proceso de floración y de deterioro de la vegetación en el interminable ciclo de las estaciones, junto con el flujo y reflujo de las aguas en el lago, registran en silencio el paso del tiempo. Lei Tinchan pensó que sus esfuerzos en la reconstrucción del Palacio de Verano lo ayudarían a restablecer la reputación de su familia. Sin embargo, esta sería la última vez que su familia lo apoyaría para que aportara sus conocimientos para la reconstrucción de un jardín imperial. Yi Xuan, conocido también como el Príncipe Chun, había ganado el favor de la emperatriz viuda Cixi, en parte gracias a su apoyo a la reconstrucción del Palacio de Verano. Pero en 1890, solo 4 años después de que se iniciaron los trabajos de reconstrucción, él murió. Nunca volvió a ver el jardín imperial reconstruido. Poco después de que el proyecto se completó, la emperatriz viuda Cixi había puesto bajo arresto domiciliario al emperador Quanzhou en Yulantan, el Salón de las Ondas de Jade. En el mismo año que murió el príncipe Chun, la junta del almirantazgo que él había dirigido se vio obligada a suspender la compra de buques de guerra debido a la escasez de fondos. En julio de 1894, próximo a concluir los trabajos de reconstrucción en el Palacio de Verano, estalló la guerra sino-japonesa. Tras una batalla naval subsiguiente, el buque de guerra chino Zhenyuan fue hundido. Otros 2, el Chaoyong y el Yangwei, fueron destruidos por el fuego después de quedarse encallados. Otros barcos fueron destruidos o capturados. En febrero de 1895, la ostentosa flota de Peiyan había sido eliminada. El barco de mármol se había construido utilizando parte de los fondos asignados para el fortalecimiento de la Marina de Guerra. En marzo de 1895, un mes después de la desastrosa derrota en el mar, la Junta del Almirantazgo fue disuelta. A finales de ese año, los trabajos de reconstrucción en el Palacio de Verano fueron rápidamente concluidos. Posteriormente se han encontrado documentos que han arrojado luz sobre este episodio. En base a los presupuestos presentados de los 56 proyectos desarrollados en el Palacio de Verano, los expertos en historia de la dinastía Qin han calculado que el costo total de la reconstrucción osciló entre 5 y 6 millones de taeles de plata. Esta suma de dinero habría sido suficiente para construir 3 buques de guerra adicionales.
construcción del Palacio de Verano se prolongó durante 9 años, desde 1886 hasta 1895. Sin embargo, el presupuesto fue insuficiente para cubrir todo el proyecto. Por lo tanto, varios edificios dañados en la parte posterior de la Colina de la Longevidad y en áreas apartadas no fueron restaurados. No obstante, se observaron las principales características de la estructura original de Yuan Qingyi. El Salón Renshou, Salón de la Benevolencia y la Longevidad, se encuentra en la parte oriental de la Colina de la Longevidad. Fue aquí donde la emperatriz viuda Cixi y el emperador Konshu discutían los asuntos de Estado con sus ministros y recibían a los enviados extranjeros. El Palacio Leshou y el Salón Yulan también fueron reconstruidos y se convirtieron en la vivienda de la familia imperial. El Salón Tinli y el área conocida como Paseando en medio de las pinturas fueron algunos de los lugares reconstruidos en el lado oeste de la Colina de la Longevidad. También se efectuaron trabajos de reconstrucción en la isla Nanhu, situada en el lago Kunming, y en el puente de 17 arcos, los cuales permanecieron en el original Qingyuan. La parte clave del proyecto de reconstrucción se centró en los edificios situados en el medio de la parte frontal de la Colina de la Longevidad. La torre Baoyun y un complejo budista tibetano habían sobrevivido al incendio de 1860. Se han conservado originalmente al igual que los primeros tiempos de Qingyuan. El cambio más grande en la parte frontal de la Colina de la Longevidad se llevó a cabo en la reconstrucción del templo Pai Yun Tian, que formó, junto con sus estructuras auxiliares, el edificio central al frente de la Colina de la Longevidad. Pai Yun Tian y la Torre Foshan son los símbolos más reconocibles del Palacio de Verano. Los expertos en paisajismo en general han llegado a la conclusión de que los edificios situados en la parte frontal de la Colina de la Longevidad en realidad han creado un diseño más armonioso. Su apariencia general era mucho más agradable de lo que había sido durante los primeros tiempos de Qingyuan. Durante el reinado del emperador Qianlong, Qingyuan estaba abierto por sus 3 lados. Solo la parte que comprendía desde la torre Guanchan hasta la puerta oeste estaba protegida por un muro. El Palacio de Verano, por el contrario, estaba totalmente cerrado. Su largo muro transformó lo que había sido un parque para el deleite de la familia imperial en un palacio. Desde entonces, el Palacio de Verano fue el lugar favorito de la emperatriz viuda Cixi y se convirtió en el centro político del Imperio Qin. Lei Tingshan, el principal arquitecto del Palacio de Verano, murió en 1907, 12 años después de la finalización del proyecto de reconstrucción. Con su muerte, la reputación de la familia Lei, siempre famosa por su participación en los trabajos de construcción de los jardines imperiales, entró en declive, y durante el periodo de la República de China se vieron obligados a vender casi todos sus planos y diseños solo para poder mantenerse a sí mismos, y hasta perdieron sus habilidades en la jardinería que habían desarrollado y perfeccionado durante varias generaciones. Entre las construcciones representativas desarrolladas por la familia Lei se encuentra el Palacio de Verano. Fue el último jardín imperial construido durante la era feudal de China y fue también la última gran obra arquitectónica ejecutada por la familia Lei. Justo en la puerta oriental del Palacio de Verano se encuentra un ciprés. Las cicatrices causadas por el incendio hace más de 100 años siguen siendo evidentes en su tronco. Las 2/3 partes del tronco principal no tienen vida, pero nuevas ramas han crecido del lateral del tronco.
La puerta al patio enfrente al Palacio Leshou, a orillas del lago Kunming, lleva una inscripción: cerca del agua y las plantas. En el Palacio Leshou se encontraba el dormitorio de la emperatriz viuda Cixi. Justo enfrente de la puerta había un muelle, donde la emperatriz viuda desembarcaba cada vez que visitaba el Palacio de Verano. Es un lugar donde, más allá de la amplia extensión de agua en el lago, es posible ver las exuberantes colinas y sentirse cerca de la naturaleza. De ahí se deriva la inscripción cerca del agua y las plantas. Hace 100 años, una enorme lámpara, la luz más brillante en todo el Palacio de Verano, fue colgada en un poste que se llamaba Buscando la luz en el mar. Si permanecía encendida durante toda la noche, indicaba que la emperatriz viuda Cixi aún estaba despierta. Y si la luz no se apagaba, nadie podía irse a la cama. La emperatriz viuda Cixi guardaba un cariño especial por esta enorme lámpara eléctrica importada de Alemania. De hecho, fue una de las razones por las cuales se sentía muy a gusto en el Palacio de Verano. Una noche, según cuenta la historia, el Palacio de Verano estaba completamente iluminado. Las doncellas y los eunucos del palacio se desplazaban con prisa por los pasillos y corredores. Todo el recorrido estaba decorado con flores y luces de colores desde la puerta Xihua, en la ciudad prohibida, hasta la puerta oriental del Palacio de Verano. Esa misma tarde varios príncipes, princesas y ministros de la corte habían llegado al Palacio de Verano. Luego embarcaron en las cercanías del pabellón Jichun y se dirigieron a Paiyuntian. El 14 de noviembre de 1897 se celebró el cumpleaños número 63 de la emperatriz viuda Cixi. En la parte exterior de la segunda puerta de Paiyuntian había una caja sobre una mesa. En ella contenía un mensaje de felicitaciones a la emperatriz viuda del emperador Quanzhou. Al romper el alba a las 6 de cada mañana, la emperatriz viuda Cixi se levantaba de su cama en el Palacio Leshou. Antes de salir de su habitación, tenía la costumbre de mojar sus manos en agua tibia durante un tiempo, limpiar cuidadosamente su cara y aplicar el colorete en sus mejillas. La emperatriz viuda era muy cuidadosa con su apariencia. A menudo preparaba su propio maquillaje y siempre examinaba sus diseños de ropa antes de ser confeccionados. En ese año, los sastres imperiales en Suzhou confeccionaron 135 diseños para ella. Se tardaron entre 400 y 500 días laborables en confeccionar el abrigo de seda de color morado rosa pálido de su cumpleaños. El abrigo fue tejido con 3.500 perlas. La emperatriz viuda Cixi solía pasar mucho tiempo delante de su armario seleccionando la ropa que usaría ese día, de entre las tantas decenas que tenía. Su costumbre era vestirse con un traje formal para asistir a la corte. Tenía además diferentes vestidos para pasear junto al lago y otros modelos para cenar. Se cambiaba de ropa varias veces al día y siempre fue muy cuidadosa para combinar su vestuario. Y si llevaba un vestido con diseños de mariposa, también usaba joyas y accesorios con figuras de mariposa. Los preparativos para el cumpleaños de la emperatriz viuda se habían iniciado con 6 meses de anticipación. Un mes antes del gran día, ella seleccionó los invitados que asistirían a las celebraciones en el Palacio de Verano. Fueron invitados los príncipes, princesas y ministros de la corte considerados con el más alto honor, y los que fueron elegidos tuvieron que asistir a un curso especial de entrenamiento para familiarizarse con los distintos protocolos asociados con la ocasión.
Las celebraciones de su cumpleaños en el Palacio de Verano duraron 8 días. Aparte de los banquetes formales de su cumpleaños, había actuaciones de la Ópera de Pekín. A pesar de que la emperatriz viuda disfrutaba viendo a la multitud que pasaba un rato ameno, fue muy cuidadosa con su comportamiento y no toleró ninguna conducta inadecuada. Incluso el emperador y la emperatriz tuvieron que tomar parte en el ensayo general para los eventos especiales de su cumpleaños. La emperatriz viuda Cixi ordenó que se aceleraran los trabajos de reconstrucción del Palacio de Verano para que se pudiera celebrar su cumpleaños número 60 en 1894. Pero justamente ese año la guerra sino-japonesa había estallado y los ministros de la guerra se opusieron a las celebraciones de su cumpleaños. La emperatriz viuda estaba furiosa y amenazó que haría infeliz por el resto de su vida a cualquier persona que se opusiera a su felicidad en el día de su cumpleaños. Para su consternación, la guerra se prolongó. Debido a que las fuerzas imperiales de la dinastía Qin estaban sufriendo derrota tras derrota, el país se alzó en protesta. Seguidamente, la emperatriz viuda se vio obligada a emitir un decreto cancelando sus celebraciones de cumpleaños en el Palacio de Verano. Se hicieron arreglos apresurados para organizar una celebración alternativa en la ciudad prohibida. Incluso 3 años después, cuando la emperatriz viuda finalmente celebró su cumpleaños número 63 en el Palacio de Verano, el país todavía no estaba en paz. Solo 3 días después, los buques de guerra alemanes llegaron a la bahía de Yaozhou. La emperatriz viuda Cixi siempre solía atravesar la puerta Yaoyue y el gran corredor para ir a Paiyuntian. El gran corredor había sido incendiado por las fuerzas aliadas británicas y francesas en 1860, pero había sido meticulosamente restaurado y a la emperatriz viuda Cixi le encantaba pasear por él, admirando las pinturas en las vigas. Hay más de 14.000 de estas pinturas, todas dibujadas al estilo de Suzhou. Describe los famosos puntos de interés escénicos alrededor del lago del oeste de Hangzhou, entre ellos el principio de la primavera en la calzada Su, luna de otoño sobre las plácidas aguas y restos de nieve sobre el puente roto. Además de los paisajes, las pinturas muestran episodios de la literatura clásica china, cuentos populares, figuras legendarias e históricas, flores, pájaros, peces e insectos. A medida que se acercaba el momento de las celebraciones de su cumpleaños, el área alrededor de Paiyuntian, en la zona frontal de la colina de la longevidad, era un hervidero de actividad. La emperatriz, las princesas, las esposas de los príncipes y los ministros de la corte estaban presentes en los salones Fanhui y Xixiao, dentro de la segunda puerta. La emperatriz viuda Cixi fue transportada en una silla de manos desde el Palacio Leshou, atravesando el gran corredor, hasta llegar al salón Jieshou, en el lado este de Paiyuntian. Antes de que su fiesta de cumpleaños comenzara, tomó un breve descanso en la cámara oriental de Paiyuntian. Detrás de Paiyuntian se encontraba el salón Tehui, desde el cual se extendía un corredor de este a oeste. Denominado Corredor de la Colina, conectaba Paiyuntian con varios salones hacia los lados de la Colina de la Longevidad. El nombre Paiyuntian, Salón de las Nubes Dispersas, proviene de un poema escrito por Kuo Pu, que vivió en la época de la dinastía Jin. Una línea del poema reza: los inmortales dispersaron las nubes para revelar la terraza de oro y plata.
Pai Ying-tuan y los salones que lo rodean forman un complejo de magníficos edificios en el Palacio de Verano. Pai Yun-tian y sus edificios fueron construidos especialmente en honor al cumpleaños de la emperatriz viuda Cixi. Ese mismo día se sentó por primera vez en su trono en Pai Yun-tian para recibir las felicitaciones por su cumpleaños. Cuando la ceremonia estaba a punto de comenzar, los príncipes y altos funcionarios de la corte estaban alineados en la parte exterior de la segunda puerta delante de Pai Yun-tian. Sus regalos de cumpleaños ya habían sido entregados a la emperatriz viuda Cixi para que ella los inspeccionara. Eran raros tesoros reunidos de todo el país. Un cuadro de un centenar de bebés fue un regalo de Zhang Jitong, gobernador general de la provincia de Huquan. Simbolizaba el deseo para que la emperatriz viuda disfrutara de una vida larga y el país de una prosperidad duradera. La emperatriz viuda Cixi sentía especial interés por los cetros ornamentales. Recibió muchos de ellos en su cumpleaños. También le gustaban los exquisitos relojes de Europa. Este barco tallado en realidad era un neceser especial de belleza. La emperatriz viuda Cixi prestaba gran atención a su apariencia. Este objeto no solo era de gran valor decorativo, sino también muy práctico. La emperatriz viuda Cixi pasó un tiempo observando solo algunos de los regalos. El resto lo envió a un almacén sin siquiera mirarlos. Muchos de ellos se pueden ver hoy en día en las cámaras laterales de Pai Yun-tian. Era el trabajo de un funcionario del Departamento de Astronomía anunciar el inicio de las celebraciones. Inmediatamente se oyó el sonido de la música que emanaba de Pai Yun-tian. La emperatriz viuda Cixi se dirigió hacia el trono en el centro del salón, mientras iba escoltada por su guardia de honor. La majestuosa ceremonia comenzó al compás de la música solemne. Sentada desde lo alto de su trono, la emperatriz viuda Cixi podía mirar a la multitud reunida. La emperatriz viuda Cixi era un miembro del clan manchú Ye Honala. Ella había sido llevada a la ciudad prohibida a la edad de 16 años como concubina del emperador Xianfen. En la corte asumió el título de consorte imperial Cui. Después de la muerte del emperador Xianfen y la adhesión de su hijo Tsai Chun al trono como el emperador Tongzhi, se le concedió el título de emperatriz viuda Cixi.